Hola amigos, volvemos a estar en un nuevo encuentro con todos ustedes. En este caso tenemos a Samaría, psicóloga, y a Christian Flex, ya lo conocéis todos, ya ha hecho unos cuantos vídeos con nosotros. Estamos aprovechando que lo tenemos hoy en Barcelona los dos para que nos comenten unos temas. Y entonces hoy el tema que queremos tocar un poco son los casos de personas que se han sanado con la biodescodificación. Y para esto tenemos aquí al gran maestro que nos va a conducir un poco esta tertulia, que es un poco libre y como queramos. O sea que adelante, jefe. Sí, gracias. Gracias de acoger toda esta novedad y de compartir con la gente que tiene mucha curiosidad y estar aquí con Samaría, que es psicóloga en Costa Rica. Y desde el origen del mundo hay gente que se sana de todo, de diferente manera, en diferente camino. Y existe un montón de formas de terapia ahora. Y mi pregunta es, ¿qué sucede? Porque hay algunas personas que se sanan, algunas que no se sanan. ¿De dónde viene esta diferencia? Entonces, yo empiezo así, con esta pregunta, en el mundo de la medicina, del hospital, de la terapia. Y poco a poco yo encontré personas que tienen éxitos en la terapia. Y yo tenía esta curiosidad, pero ¿por qué? ¿Cómo? Porque en el final, ¿cómo lo puedo hacer? ¿Cómo lo puedo difundir? ¿Cómo se puede conocer como un truco de mago que hace que hay una enfermedad y después no hay? Y así poco a poco, de encuentro en encuentro, viene la idea de la descodificación biológica y de la creación de nuevos protocolos, que son protocolos especiales, típicos en esta especialidad de hablar con el cuerpo, con el inconsciente. Y empezó hace más de 20 años y yo encuentro, por supuesto, mucha gente que se sana de cosas muy importantes, como Samaría se sana de algo y sana también a otras personas, ¿verdad? Les acompaño en el proceso de sanación y sí, en efecto, me sané. Ok. Entonces, ¿cómo funciona y por qué funciona? Es una forma de comunicación, la terapia. Es una manera de hablar. Hay un montón de formas de comunicar, de hablar. La hipnosis es una forma de hablar, de conducir, de comunicar, un poquito especial. Pero hay otra forma que la hipnosis, por supuesto. Hay la arte-terapia, que es muy bella. Arte-terapia es comunicar con dibujos. ¿Dibujos? Okay. Hay gente que hace teatro, por ejemplo, para conocerse, un montón de formas de comunicar entre dos personas. Pero ¿de dónde a dónde se comunica? Se puede comunicar de mental a mental. Sí, muy interesante, sí, te escucho. Se puede escuchar más de corazón a corazón, de célula a célula, de cerebro derecho o izquierdo. Hay un montón de formas de comunicación. Para mí, el más importante en este cuadro de terapia, de la descodificación de las enfermedades, en este deseo de cambiar cosas, es de hablar con la célula, no con el mental, no con el racional. No me importa el racional. Ya, utilizamos mucho el mental. No es el más importante de nuestra vida. El mental, que es el primo del ego, quiere ser muy importante, pero él no maneja nuestra vida. Es el cuerpo emocional, es nuestra necesidad, nuestra biología. Entonces, mi idea desde 20 años, gracias a Milton Erickson, a PNL, un amigo, Philippe Lévy y otros, fue la creación, y yo sigo, creación de protocolo que habla con el cuerpo, que habla con la célula, con la biología, que escucha, que contesta, que escucha, que guía, que accorre
todo eso que viene de la biología. Hablar como si estoy con un niño, como en el trabajo, me voy al nivel del chico, ¿qué sucede? Si estás con un bebé, no va en tu mental. Si un bebé llora, no va a racional, llora, ok, interesante que lloras, no. Entonces es la experiencia que sucede, Samaria, en tu vida hace algunos años, ¿verdad? Bueno, en realidad me curé con la descodificación de varias enfermedades, pero el primer gran impacto que tuvo la descodificación en mí fue una lesión de rodilla que tuve una triada O'Donoghue, que significa ruptura total del ligamento cruzado anterior, del ligamento colateral interno y ruptura del menisco. Por 18 años tuve este padecimiento, fui donde médicos, donde psicólogos, donde chamanes, hice de todo, me puse cáscara de huevo, tomé cáscara de huevo, etcétera, etcétera. Y a los 18 años no podía caminar realmente, arrastraba el pie, no podía correr, no podía subir en la bicicleta a la montaña, no podía hacer nada. Con la enfermedad vino la depresión, entonces se perdió la alegría de vivir, se perdió la dicha de la existencia y dejé de poder experimentar los placeres de la vida y el mundo en general, porque empecé a recluirme en mi casa. Y hubo un momento en que renuncié a la cura, yo dije, es imposible, yo ya no me voy a curar. Y en eso me invitaron al curso de descodificación y bueno, vi un poco el currículum de Christian y pensé, este señor debe saber algo porque ha escrito 20 libros. Mi objetivo a la hora de ir a la formación, al taller, era aprender técnicas para ayudar a las personas. Yo soy psicóloga de profesión. Y la sorpresa mía fue que en el primer módulo del primer año, en el primer protocolo que hice, me curé de la rodilla de la cual hice referencia antes. Y para mí fue un impacto, o sea, fue sorprendente. Yo dije, pero, ¿qué pasó? Y bueno, como había estado en una postura corporal recargando mi rodilla izquierda por 18 años, también la había lesionado a nivel de cartílagos. Entonces fui en un receso y le pregunté a Christian, tengo la otra rodilla lesionada. Entonces finalmente después Christian hizo un protocolo, yo fui a la demostración y en ese mismo curso, en ese mismo día, me sané la otra rodilla. Entonces la descodificación, aparte de devolverme la salud, me devolvió la alegría de vivir. Y en ese momento dije, esto realmente funciona. Y entendí lo que Christian acaba de explicar, que es hablar con la célula. Porque a todos los enfoques a los que yo había ido buscando ayuda, habíamos trabajado lo mental, habíamos trabajado desde otros lugares. No digo que la descodificación es lo único que cura, en mi caso es lo que me ayudó, y he acompañado, antes en la introducción te decía que he acompañado, porque yo no creo que Samaria cure a nadie, yo acompaño a las personas y el potencial de curación está dentro de la persona. Entonces dije, esto es una maravilla, yo lo voy a seguir estudiando, lo voy a seguir aplicando, y mi forma de hacer terapia ha cambiado radicalmente desde que conozco la descodificación. Y bueno, esta es mi experiencia con la descodificación biológica con Christian Flesch. Se habla mucho, se dice por ahí que no sirve, que no funciona, que es una charlatanería, etcétera, etcétera, pero yo doy fe que funciona y que es real, que es esta forma de llegar a la célula y encontrar el bioshock, el momento preciso en el que se programó la enfermedad. Es esa pericia de poder llegar ahí lo que va a hacer el cambio, lo que va a dar la curación. ¿Qué te hizo una conducción de programación neurolingüística y llevarte al momento de la emoción y ahí trabajarte? Lo digo para la gente que te está viendo, para que pueda entender un poco qué protocolo era. En el primer protocolo era la línea del tiempo y trabajé yo con 2 compañeras de la formación.
Entonces, básicamente, yo le había preguntado a Cristian en un receso que yo tenía un problema en rodilla y él dio una indicación, dijo, cuando hagan el protocolo, trabajen un problema de sumisión. ¿En qué momento a usted la pusieron sumisa? Yo dije, yo sumisa, nunca. Pero me fui a hacer el protocolo. Y mis compañeras, en la metodología de Cristian explica, y todo su equipo de profesores, ellos explican la teoría, luego hacen una demostración y luego los alumnos practican esta demostración. Y yo creo que eso es lo exquisito de la escuela francesa, que hay protocolos, que hay una práctica, que hay un trabajo personal y que hay toda una estructura para el abordaje. Entonces, cuando ya nos correspondió a nosotros hacer la línea del tiempo, la compañera, que cuando Cristian me hizo la observación, ¿en qué momento estuviste sumisa? Yo dije, nunca. Cuando fuimos a hacer el protocolo, yo olvidé la indicación de Cristian. Es un ejemplo claro de lo que es la resistencia, cómo él habiéndome puesto en evidencia mi conflicto con mi programador, o habiendo dado una pista del programador, inmediatamente se me olvidó. Cuando llegué al protocolo, yo dije, ¿qué fue lo que dijo Cristian? Y mi compañera dice, yo lo recuerdo. Entonces hicimos la línea del tiempo y en ese momento recordé un episodio en el cual mi madre me había obligado a hacer algo que yo no quería, me había puesto en una sumisión. Y ese recuerdo yo lo había olvidado por años, por casi 30 años lo había olvidado. Y vino a mi consciente y lo recordé. Hablé del resentir, de todo lo que yo había experimentado en ese momento a nivel emocional. Fuimos a la memoria de mi célula y la curación fue automática. En ese momento yo empecé a sentir caliente la rodilla, la pierna, y por primera vez yo pude pegar el talón en el glúteo. Por primera vez en 18 años. Y yo dije, pero no recordaba el evento. Y ya, bueno, la especificidad del protocolo, Cristian lo puede explicar. Con esta rodilla fue línea del tiempo. Con la rodilla izquierda fue conflicto de diagnóstico. Después, cuando sentí hacer esto, yo dije, fui en el receso, le dije, tengo la otra enferma. Y entonces él me habló del conflicto de diagnóstico. Y después yo fui a la demostración. Y ahí en la demostración se curó la otra rodilla. Los detalles de los protocolos, el maestro es quien los puede explicar. Sí, por supuesto, la enfermedad está adentro del cuerpo. Entonces, el camino para encontrar el sentido de la enfermedad es de ir en el cuerpo. Y todas las emociones que vivimos en el cuerpo, en la célula, no en el racional, no en el mental. Entonces, todos los protocolos que yo invento, pero gracias también a la PNL, la línea del tiempo, por ejemplo, es un modelo que utiliza la PNL. O yo utilizo hipnosis, o el trabajo de Bert Hellinger, o de art therapy, o muchas cosas. Pero para llegar en la célula, escuchar y hablar a la célula, porque es adentro del cuerpo, no del mental, no del consciente, no del racional. Es en el emocional, en el biológico, que se encuentra el sentido y la historia, el origen de todas las enfermedades que conocemos. Pero problemas físicos, pero problemas también de relación, en trabajo, en pareja, en la familia, vamos a encontrar adentro del cuerpo el origen, el sentido. Y vamos escuchando y cambiando esta cosa. Entonces, el primer paso siempre es de, ¿cómo puedo decir? De tranquilizar el mental. Ok, te entendí, te comprendo, pero ahora, chao. Y así vamos a encontrar este mundo emocional, biológico. Biológico, emocional es igual. Son las necesidades que olvidamos. Es como olvidarse mismo en el camino. Entonces, con este protocolo, vamos en el centro de la biodiana, de la historia de la persona. Y es muy, muy rápido, como le dice Samaria, dura ¿cuánto tiempo? ¿Qué será? Es que fue
¿Qué será? Todo el protocolo como 20 minutos, 25 minutos, tal vez. Llegar al bioshock, al recuerdo, a lo que yo había olvidado, como 10 minutos, tal vez. Entonces, ir en el cuerpo, ir en el emocional, dura poco. Es muy cerca. Ir en el mental dura años y años. Podemos pensar, hablar, pero toda la vida. Y no se cambia. 18. Yo duré 18 sí, con la rodilla. Sí, y no cambia nada, porque estamos en el consciente, en las cosas conocidas. En el control también, el sello legal del control. Aquí es el mundo vivencial, real, y es muy rápido. Vamos realmente donde es el dolor. Pero el ser humano no quiere ir en este dolor, en este cuerpo de dolor, en su historia. Él quiere más ir en el control. Es como una lucha en este control, en este emocional. En nuestra cultura, cuando alguien llora, por ejemplo, otra persona dice, oh, pero no pasa nada, tranquilo, va a ver una película, mira la televisión, no sé qué. O si alguien grita, tiene como rabia, la otra persona dice, pero toma una pastilla para quitar la rabia. Yo digo, no. Digo al revés, si tiene rabia, grita más fuerte. Si llora, llora más. Y así dura menos tiempo. Es al revés de nuestra creencia. En el mundo hay mucha gente que tiene miedo del mundo emocional. Pero es al revés. Ir en este mundo emocional corta la secuencia de terapia y cambia profundamente la persona, el cuerpo. Como el ejemplo de la paciente de alergia a la leche. Sí. En ese mismo curso, es que ese curso fue maravilloso. En ese mismo curso yo le consulté a Cristian sobre la alergia. Yo tenía una consultante que su hija padecía de alergia, intolerancia a la lactosa, pero era una alergia, el médico le había dicho una de las más severas de todo el país. Si una persona había tenido contacto con lactosa y tocaba a la niña hacía la reacción alérgica. O sea, incluso ni siquiera debía la niña o tenía que haber ingerido o haber tenido ella contacto directo con la lactosa. Y hacía reacción alérgica, incluso en algunas oportunidades había hecho shock anafiláctico. Y bueno, yo le consulté a Cristian me dio algunas directrices y apliqué los protocolos, seguí las indicaciones de Cristian y la niña se curó. El médico posteriormente le dijo a la madre cuando llegaron a la siguiente cita que no entendía exactamente qué había pasado, le habían vuelto a hacer las pruebas de alergia y resultó que ya no era alérgica. El médico le dijo, si usted cree en milagros, este es un caso que se puede llamar milagro. Y bueno, yo dije, el milagro es la descodificación, ¿verdad? El tema, yo creo que el tema central o la pericia que hay que desarrollar con la descodificación es poder llegar a ese momento concreto, preciso, donde se programó. En este caso la alergia, en el caso mío la rodilla, etcétera, etcétera, cada enfermedad. Y bueno, también como acota Cristian, está la parte de la persona, ¿verdad? No es solo la pericia del terapeuta, sino también hasta dónde nos permite la persona llegar, porque ahora que te escuchaba decir cómo empieza todo esto, ¿verdad? Con tu curiosidad, etcétera, etcétera. Hay momentos, por ejemplo, yo he intentado sé el conflicto, el código de la enfermedad o sigo la ruta por la cual la persona me va llevando, porque creo que es la persona la que sabe inconscientemente dónde está el programador, dónde está el conflicto, etcétera, etcétera. Pero hay resistencias, ¿verdad? Entonces es, como bien lo decías, hay una lucha con la persona que quiere estar en el mental, que quiere estar en el placer o que quiere estar en el cuerpo dolor, y a veces la curación no es posible, no porque la técnica no funcione, sino que está el componente humano y todo lo que mencionaste y algunas otras cosas, todos los mecanismos de defensa, etcétera, etcétera, que se nos haría muy largo explicar acá, pero
que no es solo la técnica, lo que quiero decir es que la técnica es efectiva, pero está este componente humano que es el que va a obstaculizar el desarrollo de la técnica o va a permitir. Y cuando hay una parte del paciente que hace este mecanismo de defensa, eso tiene también un sentido, una utilidad. Es un síntoma, como tener un reumatismo, la persona no quiere ir adentro, risa o está en el mental, no sé qué mecanismo de defensa. Ok, está bien. Lo positivo, buscar lo positivo. Sí, yo busco el sentido, la utilidad a este momento de este mecanismo de defensa. No voy a luchar. Y eso permite el cambio porque este mecanismo también tiene una historia, tiene un principio. Un momento cuando, por ejemplo, una persona está muy bloqueante, muy mental, muy así. Pero encontramos cuando él fue chico en la escuela, empezó a hablar de su emoción, de lo que viene adentro, quizás de llorar. Y otros chicos, risa, dice, jaja, como ridículo. Okay. Como él siente como vergüenza de sacar su vida interior. Entonces, la actitud de defensa es, ok, nunca más voy a hablar de mi mundo interior. Entonces, cuando él toma conciencia de eso, después la sanación puede venir rápido. Quiero hablar de una experiencia hace 20 años. Un paciente viene porque él tiene un cáncer de la rinre. Y es un hombre muy simple, muy humilde. Él trabaja al campo y tiene una esposa, 2 hijas, un hombre que tiene quizás 60 años. Y él tiene este cáncer. Él no conoce nada a la medicina, a la psicología, a la descodificación, tampoco. Y su médico, una alumna mía, dice, va a encontrar a este terapeuta. Entonces, él viene. Pero quiero decir que él no tiene mecanismo de defensa, está muy simple, está muy amable. Y entonces yo escucho con el código de la rinre por los diestros, que es un miedo pánico. Quiero gritar algo con mucho miedo. Y en 15 minutos él me dice, sí, me acuerdo antes el cáncer. Yo fui con mi hija mayor. Y ella está alcohólica, más o menos. Estamos de fiesta y ella toma. Y se va en su carro con el hijo, muy joven. Entonces, yo, el papá, digo, me asustó un poquito que él va en el carro. Me voy y dice, yo voy a manejar. Ella dice, no, él grita, rabia. El papá dice, ok. La hija se va. Con el nieto. Sí, nieto. Pero el papá que tiene miedo toma su carro, maneja su carro y se va atrás. ¿Okay? Mirando. Y él ve su hija, el carro hace así, boom, se va en el lado de la calle. Y él, se pasa eso. Se asustó. Quiere llamar a alguien, pero tiene mucho miedo. Y él me habla de eso, pero empieza a sentir el miedo, a llorar. Está bien, va. Él dice, pero no sé qué hacer. Ok. Yo acudo. Todo lo que él dice, todo lo que viene. Él, por primera vez, este hombre, saca todo. Ok. En el final, se siente muy liviano. También relajado, tranquilo, feliz. Regresa a su casa, va a ver el doctor. El doctor dice, vamos a tomar otra foto de la rinre. Pero cambiamos de hospital. Entonces, él cambia de radiólogo, pero el otro radiólogo se enojó, dice, ¿por qué pierde tiempo con vos? No tenés nada a la rinre, no hay enfermedad. Porque tu doctor dice de venir a hacer un escáner. Y el hombre no dice que antes él tenía un cáncer. No dice nada de, yo fumo cigarrillos. Okay, pero si todas las personas que fuman vienen a hacer un escáner, no.
Ok, muy bien. Y él regresa a hablar conmigo de todo eso. Hablamos de cosas. Y yo digo, ok, vamos a ver en 6 meses con un tercero hospital, un tercero radiólogo. Pero no, él no tiene nadie a la garganta, la rire. Él, un año después, su hija tiene otro accidente. Y él, el papá, fue a la casa, al hospital le llama, dice, señor, tengo tu hija al hospital, ¿ok? ¿Qué pasa? Él está borracha y otra vez tiene accidente de carro. El papá dice, qué pena, pero ¿cómo es mi hija? Dice, está bien, está con no sé cómo se dice, pum, así. ¿Golpes? ¿Moretes? Sí, ¿Hematomas? Hematoma, pero no, cuidamos ella, ok, sigue, no soy doctor. El papá dice, ok, qué pena, pero no soy doctor, voy a ver ella, por supuesto. Pero fue como no se puede venir del cáncer. No se puede venir porque él saca el programa biológico. Él saca el programa. Él reacciona en el tiempo real, no en el inconsciente fuerte. En el consciente, ok, es mi hija, la quiero mucho, ok, voy al hospital, no soy doctor, ella, no viene otro conflicto. Es una bella historia porque este hombre se sana, está muy feliz, la vida sigue de manera muy simple. Dura 1 hora para un cáncer, con el control que yo tengo. Entonces, él se sana. Vos y tú también te sanas. Te sanaste. Entonces, vos no es extraterrestre, este hombre tampoco. Son ser humano. Entonces, si 2 personas, como usted, como vos, como ti, se sana, vos también. Usted se puede sanar, me explico. Es el cuerpo, como lo dijiste, vos permite la sanación. Dijiste eso hace un rato. Sí. Permite. Acompañar, no sé cómo dijiste. Acompaño. Acompañas. Me acompaño. Pero nosotros nunca hacemos la sanación de nadie. Es el cuerpo. Permiten, acompañan estas cosas con la escucha del cuerpo, con la intimidad, con el respeto. Nuestro trabajo de psicóloga, de biopsicoterapeuta también, se necesita mucho respeto. Mucho, porque estamos en el mundo muy débil, muy frágil. Estamos en contacto con el mundo emocional, con el mundo inconsciente, con la persona, con su cuerpo de dolor, su historia. Entonces, no sé qué opinas, pero es importante decir, hay una cualidad en la relación que permite que el dolor, esta historia, viene a la conciencia, ¿verdad? Sí, y creo que se debe acoger con mucho cariño, con mucha cautela. Es quizás la persona desde afuera que escucha al otro en su historia de dolor. Quizás dice, pero si entra en el juicio, si entra en la crítica, quizás dice, pero esto no es nada. Hay que quitar el juicio, esta crítica, y entender que para esa persona es un drama, es su dolor, es su historia. Y hay que acogerlo con ternura, con cariño, como algo muy frágil. Yo lo veo como si fuera una botellita de cristal. Es de verdad que hay que cuidarlo, es un tesoro. Es sagrado. Yo diría que es sagrado. La historia de la persona, el dolor, el trauma, el shock, es sagrado. Y hay que tratarlo así. Sí, me gusta eso que vos dices, porque así cada persona va a encontrar, tener una relación, porque en el principio, acuérdate, yo hablo de relación, hay diferentes modos de relación entre 2 personas, pero también hay diferentes modos de relación con tú mismo, cada persona con cada persona, tú contigo, vos con vos, yo con mí mismo. No sé si todo el mundo se encontró, se conoce, o se quiere conocer.
Creo que este mundo nos atrapa mucho afuera, con televisión, computador, teléfono portable. Estamos mucho afuera, las tiendas, está bien, pero está mal si eso impide de encontrar su mismo. Y corta con su mismo se expresa con la enfermedad. Entonces, con el respecto de la relación de la psicóloga, del psicobioterapeuta o de cada persona, también eres terapeuta o con la pareja, con amigos, de realmente estar en forma de relación respetuosa. Sencilla, me explico, no se necesita no sé cuántas horas de meditación o de universidad. Muy sencillo, como con un bebé. Permite al paciente, a la persona, al ser humano, de se encontrar sí mismo. Es lo que yo quiero decir cuando te escuché. Yo tengo una pregunta, pues ya que tenemos aquí a Cristian en Barcelona, yo quiero aprovechar de que muchos de los que vemos aquí somos alumnos tuyos y seguimos haciendo terapias. Y yo te quería preguntar una cosa para la gente que está empezando también a ser terapeuta en biodescodificación en cualquier parte de América o de España o del mundo donde tú trabajas, que una de las cosas que se encuentran principalmente los terapeutas es que la persona que trae mucha resistencia, se autosabotea. Entonces, desde la biodescodificación, una persona que no deja de sabotearse demasiado y para los terapeutas es muy difícil el abordaje, ¿cómo nos recomiendas para poder entrar en ese abordaje? Hay una forma muy simple. Voy a hacer un ejemplo, si Samaria quiere ser paciente. Claro. Okay. Hola, buenos días, señorita. Por ejemplo, alguien tiene como miedo de viajar. Un ejemplo. Okay. Entonces, hay una persona que viene, que es Samaria, que dice, yo quiero viajar, pero yo tengo fobia, por ejemplo. Okay. Entonces, yo escucho esa parte, pero ella resista a la terapia. No quiere, es difícil. Yo quiero viajar, pero no puedo. Tengo fobia, yo quiero quitar mi fobia, pero no funciona. Hace 15 años o 30 terapeutas que yo conozco. Digo, ok, tú quieres cambiar, tú quieres viajar, pero mira, aquí hay una otra Samaria. Otra parte del inconsciente. Es la respuesta de tu pregunta, Luis. Esa es la que bloquea. Aquí hay eso, la parte que bloquea. Entonces, a este lado son recursos, son motivación. Y es como en el carro, no sé cómo se dice. El acelerador y el freno. Sí, acelerador y el freno. Okay. Entonces necesitamos de correr esta parte, como lo dice Samaria, sin juez. ¿Cuál es el sentido positivo? Ok, tú tienes fobia, por ejemplo, de avión. Ok, está bien. Tú tienes miedo, no quieres cambiar. Ella quiere cambiar. Pero esta parte del inconsciente no quieres cambiar. Entonces te escuchó, te corre, y así va a venir rápidamente quizás una niña que tiene obligación. Tiene la información de lo que realmente bloquea. Sí, por ejemplo, fue un viaje en una fiesta con los pequeños aviones. No sé cómo se la fiesta. En los carruseles. Ok. ¿Sí los hay aquí? Sí. Ok. Esta parte olvida el carrusel, esta parte está todavía en el carrusel. Sin mamá, vi mamá, pero gira, mamá, no la vi, yo la vi, y no la vi, ella se fue, estoy solo en el carrusel. Entonces ella tiene miedo de viajar. Quizás están asociadas varias emociones negativas, algo así entre paréntesis, porque ninguna emoción es negativa, en realidad son emociones que nos ayudan a darnos cuenta de algunas cosas, pero quizás está asociado el avioncito con emociones negativas, como dice Cristian, está la pequeña niña aquí todavía, y es la que bloquea
a esta que es la que quiere, Eso. que es la que quiere viajar. Ok. Muchas gracias por tu ayuda. Gracias a... Okay. Y muchas gracias por tu pregunta, porque así es como un ejemplo de un protocolo rápido. Una cosa sucede, no voy a mentalizar, no voy a escuchar años y años. Por ejemplo, yo fui en Rusia, viene alguien por una sesión, el hombre me dice que la mafia viene, mata a su hermano, creo que fue abogado, y la mafia viene y pega aquí, en la cabeza. Entonces yo tomo un papel, en el salón, tomo, sí, como un papel, sí, gracias, y digo, ok. Y digo, ¿cómo él te pega? Me dice, ellos fue a la derecha, ok. ¿De qué lado? Ok. Y yo empiezo a hacer eso. Dura una segunda. Una segunda. Yo hago eso, boom. Ella, la persona, está en el celular, en el cuerpo, en la emoción, en este momento. Viene mucha emoción. Ella, 15 minutos, y se sana. Yo entiendo, yo escucho cosas y rápidamente yo lo cambio en protocolo, como los 2 sillones. Quizás acotar un poquitito o retomar lo que Cristian decía, es qué es lo positivo de no querer cambiar, de no querer curar, de no querer ir a ese momento. O sea, de qué se está cuidando la persona. En este ejemplo que Cristian daba, la niña se cuida de volver a sentir lo que sintió en el avión. Arreglamos eso y ya puede continuar con su vida. Yo he aprendido con Cristian y con la escuela francesa y sigo aprendiendo, yo sigo en formación. Muchas formas de hacer protocolos creativamente. Esta es una, en psicología le llamaremos la proyección. O sea, podemos hacer trabajos de proyecciones. Por ejemplo, hay un protocolo que recuerdo que es lo que me pasa a mí, pedir que visualice a otra persona que le sucede lo mismo. No sos vos, es otra persona, entonces hacemos una proyección. Y ahí también va a poder salir información. Hay muchas vías, la escuela francesa, Cristian, tienen una creatividad impresionante. O sea, observas en segunda persona, de ti mismo. O de otra cosa. Como un personaje, como decir, otra vez el ejemplo que Cristian daba de la persona que tiene miedo a viajar. Entonces, imagínate que hay una pantalla de televisión o imagínate que hay una pantalla de cine. Y ahí hay una persona, puede ser, ¿qué es? ¿Un hombre o una mujer? La persona dirá, es un hombre o es una mujer, que tiene miedo a viajar. ¿Cómo? ¿Qué sé yo? ¿Qué edad tiene? ¿Qué le pasa? ¿Cómo se siente? Etcétera, etcétera. Y hace una proyección como disociándose. Es como, acá hay como una disociación, ¿ves? Como que la persona se divide, ¿sí? Entonces ya puede salir el material inconsciente porque ya no resulta tan amenazante, tan doloroso. En esta técnica también hay ahí una proyección. Entonces no soy yo, es un personaje, que a fin de cuentas soy yo. Es mi creación de mi inconsciente. Claro, porque el inconsciente no entiende de lo que es real, de lo que es ficticio. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Marcos, tenemos aquí detrás a un compañero que también es biodescodificador. Digo, si Marcos tiene alguna pregunta. ¿No? Muy bien. ¿Hay algún caso más que quieras tocar, Cristian? Me gustaría que cada persona pueda encontrar su mismo de manera sencilla, de sucede que sucede, pero de estar en la aceptación de lo que sucede. ¿Y qué caso otro puedo decir? De una mujer que tenía un cáncer del pecho izquierdo y porque ella toma conciencia que divorcia, pero no puede ver su hija, que se va un rato con el papá, un rato con ella. Entonces es primer nivel. Dice, ok, hay separación, es el pecho aquí, ok. Pero podemos siempre ir más profundo. Porque hay otras mujeres que divorcian, que no pueden ver la hija, el hijo, cada día, cada noche, que no tienen cáncer.
Entonces podemos ir más profundo. ¿Por qué ella tiene este shock y no una otra? Ella tiene una interpretación, una alucinación. Y el problema viene de esta ilusión. Estamos bastantes veces en un mundo virtual, de la televisión, de la pantalla, computador. Ella también. Y su virtual es que muy ira, le falta a su mamá, va a ser infeliz, va a crecer mal, no va a tener trabajo después, bla, 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 bla. El mental empieza a decir cosas que cree el cuerpo. El mental habla solo, el cuerpo cree el mental más que la realidad. El cuerpo cree más el mental que la realidad. Y de eso viene como un bioshock, como culpa. Eso es el problema. Y aquí trabajamos. También una hora con ella. Y ella después no regresa, me llama, dice, pero el doctor dice que todo se sana. Entonces, después yo la encontró muchos meses después por otro problema que ella tiene de pareja. Pero tranquila, porque fuimos buscando la raíz en el mundo virtual, que se llama las creencias, la reconstrucción de la realidad. Y eso cambia todo. Y es la cosa que yo quiero difundir gracias a Luis, que de Pandora, gracias a Samaria, que practica eso, que habla de sus casos, de ella misma. Y seguimos así, como un puente de luz. Pues muchas gracias a los dos por ser y estar. Sí. Y nos vemos en otra entrevista. Con mucho placer, con mucho gusto. Hasta pronto. Pues venga, hasta luego, familia. Ahí.